A ver, pensemos en esto. ¿Qué es la fe? Pero de verdad. Porque, seamos sinceros, no es solo una idea bonita que anda por ahí. Es una fuerza que puede cambiar una vida por completo. Y hoy nos vamos a meter de lleno a explorar esa fuerza, usando como guía un capítulo potentísimo, Hebreos 11. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a definir qué es la fe. Luego, y esto es clave, vamos a ver qué no es. De ahí pasamos a cómo se vive esto en el día a día, quién debería ser el prota de nuestra historia y al final el secreto para no rendirse, aprender a ver lo invisible. Bien, empecemos por el principio. Nuestra primera parada es la certeza de lo invisible. Vamos a ir directo al grano para definir qué es la fe de verdad. La fuente de todo este análisis arranca con esta frase. Y fíjense bien, la fe no se presenta como una simple esperanza de que ojalá pase algo. No, habla de certeza, de la sustancia misma, casi como si ya tuviéramos en la mano lo que esperamos. Es una convicción total de aquello que nuestros ojos todavía no ven. Y para entenderlo mejor, aquí nos dan una metáfora que es brillante. Imaginen que la palabra de Dios es el sol, con su propia luz, siempre constante. Y el corazón de una persona es como la luna. La fe, entonces, no es algo que nosotros fabricamos, no genera su propia luz, simplemente refleja la luz del sol. Es una idea que quita un peso de encima, ¿no? La presión no está en generar fe, sino en posicionarse para reflejar esa luz que ya existe. Bueno, ya que tenemos una idea de lo que sí es, ahora toca hacer limpieza. Pasemos a la segunda sección para aclarar algunas ideas muy comunes pero equivocadas sobre lo que no es la fe. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Es que es muy fácil confundir la fe con otras cosas. Por un lado, está la idea de decrétalo y lo recibirás, como si con nuestras palabras pudiéramos torcerle el brazo a la realidad. Por otro lado, está el concepto de acumular lo que la fuente llama vestipuntos, o sea, pensar que nuestro sufrimiento nos da derecho a reclamarle algo a Dios. Pero la fe verdadera va por otro camino. No se trata de lo que nosotros declaramos, sino de confiar en lo que Dios ya declaró. Para que esto no se quede en teoría, el orador lo aterriza de una manera muy cruda. Comparte su propia lista de vistipuntos, sus tragedias personales. Y al hacerlo, el concepto deja de ser abstracto y se vuelve tremendamente real. Y aquí está el meollo del asunto. Esta cita lo resume todo. Cuando esas tragedias se enfrentan sin fe, el resultado casi inevitable es la amargura. Uno empieza a sentir que la vida es injusta, que no tiene sentido, y hasta terminamos poniendo a Dios en el banquillo de los acusados. Todo esto nos lleva, lógicamente, a nuestra tercera sección, viviendo días de fe, porque si la fe cambia cómo vemos el dolor, pues también debería cambiar la forma en que medimos el valor de toda una vida, ¿no creen? Pensemos en el caso de Jacob, un tipo que vivió más de 140 años, tuvo éxito, familia, riqueza, todo el paquete. Y sin embargo, al final de su vida su resumen es: pocos y malos han sido mis años. ¿Por qué? Porque su vida se basó en la manipulación, en sus propias fuerzas, no en la fe. Esto se conecta con una historia increíble, la de un pueblo donde, al parecer, tenían una costumbre muy particular. En las lápidas no ponían la edad total de la persona, sino solo los años que realmente habían vivido por fe. Imagínense encontrar una lápida que diga 9 años o 20 años. Te vuela la cabeza. Y nos obliga a preguntarnos, lo que nos lleva directo a la cuarta parte. El protagonista de la historia. Y a una pregunta que, la verdad, lo cambia todo. Hoy en día, el mundo nos bombardea con un mensaje. Sé el protagonista de tu propia historia. Toma las riendas. Tú eres el héroe. Suena muy bien, ¿verdad? Pero desde la perspectiva de la fe, el guión es totalmente diferente. Nos dice que intentar ser nuestro propio protagonista, como Jacob, nos lleva a un final donde sentimos que la vida fue vacía. El verdadero giro argumental, el cambio radical, ocurre cuando uno cede ese papel protagónico, cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y fijamos la mirada en Cristo como el verdadero héroe de la historia. Entonces, si Cristo es el protagonista, ¿cómo le hacemos para seguirlo, sobre todo cuando la cosa se pone difícil? Bueno, la clave está en la vida de Moisés. Y eso nos trae a nuestra última sección,
viendo al invisible. El ejemplo de Moisés es de otro nivel. Él tomó una decisión que para el mundo no tiene ningún sentido. Eligió el sufrimiento con el pueblo de Dios por encima de todos los lujos y placeres de Egipto. ¿Por qué haría alguien algo así? Porque estaba viendo algo más. Para él, el oprobio de Cristo era un tesoro mucho más grande, porque su mirada no estaba en lo que se veía, sino en la recompensa final. Y así fue como aguantó. Así fue como se mantuvo firme frente a la furia del rey más poderoso del mundo, con toda esa presión encima. Lo hizo a través de un acto que suena a contradicción. Y este es el secreto, la acción que lo define todo, viendo al invisible. ¿Qué significa? Significa que cuando enfrentamos un problema de dinero, de relaciones, una injusticia, lo que sea, dejamos de enfocar nuestra energía en la crisis que tenemos delante y la centramos por completo en el Dios que no podemos ver. El proceso es más o menos así. Cuando nos obsesionamos con un problema, ese problema se convierte en un ídolo, ocupa todo nuestro pensamiento. El paso clave es romper ese ciclo. Es un acto de voluntad, dejar de mirar el problema y empezar a adorar a Dios. Y es curioso, pero en ese cambio de enfoque es cuando de repente la claridad y las soluciones empiezan a aparecer. Y con esto cerramos con una pregunta que nos deja pensando. Inspirados por esa historia del pueblo y sus lápidas, si la vida se midiera no en tiempo sino en fe, ¿cuántos años marcaría la nuestra? Una pregunta para reflexionar.